Bueno, uno de los elementos que son importantes tener en cuenta para todas las actividades que vamos a realizar tiene que ver con el mínimo común múltiplo. Recordemos que todo número tiene un múltiplo, tiene una serie de múltiplos, ¿no? En este caso, en este primer ejercicio, por ejemplo, el primer número, que es un 12, sus múltiplos son todos los resultados que dan cuando multiplicamos el número por los números naturales. Entonces el 12 multiplicado por 1 será el 12, 12 por 2 son 24, 12 por 3 son 36, 48, etcétera, ¿cierto? Y cada uno de los números pues tiene sus correspondientes múltiplos. La idea cuando hacemos un mínimo común múltiplo es encontrar cuál es el menor número de todos los posibles múltiplos que es común a todos los valores que nos entregan. Y para eso utilizamos la descomposición prima. Entonces, en este caso tenemos el 12, el 42 y el 60, ¿ya? Y en este caso lo que hacemos es una descomposición en factores primos. Entonces, recordemos que los números primos son aquellos números que solamente se pueden dividir por el mismo número y por 1. Entonces, por acá podemos poner un listado de números primos. Y entonces tenemos al número 2, que es el primer número primo, el número 3, el 5, el 7. El 9 no es primo porque se puede dividir por 9, por 3 y por 1. Por lo tanto, el siguiente número primo es el 11, el siguiente número primo es el 13, etcétera, ¿no? Y estos son los números que normalmente utilizamos. Cuando utilizamos los números primos, entonces partimos por el número 2. Si se puede, en este caso se puede dividir cada uno de estos números o algunos de ellos por 2. La mitad de 12 es 6, la mitad de 42 es 21 y la mitad de 60 es 30. Podemos volver a sacar mitad, o sea, dividimos por 2 otra vez todos los números. 6 dividido 2 es 3, el 21 no se puede dividir por 2, por lo tanto se deja 21 y el 30 dividido 2 es 15. Fijémonos que en este caso no se puede dividir por 2 nuevamente porque ninguno de estos números es divisible por 2 de manera exacta. Por lo tanto pasamos al siguiente número primo, este ya está, pasamos al número 3 y entonces si divido por 3, la tercera de 3 es 1, la tercera de 21 es 7 y la tercera de 15 es 5. Ya no se puede dividir ninguno de estos números por 3. Pasamos al siguiente número que sería un 5. Este 1 ya está, el 7 no se puede y 5 dividido 5 es 1. Y finalmente dividimos por 7 y todo me queda convertido en 1. El objetivo de la descomposición en factores primos y para encontrar el mínimo común múltiplo es que los números que están ahí en la parte de abajo sean todos 1. El mínimo común múltiplo básicamente va a ser el producto de estos números que aparecen acá. Entonces será 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 5, 60 y 60 por 7, 420, ¿no? Entonces, para poder encontrar el mínimo común múltiplo, multiplicamos 2 por 2, por 3, por 5 y por 7, que son los números que aparecen acá. Y este número que me aparece es el mínimo común múltiplo de los valores que tengo ahí expresados, ¿vale? Acá hay otro ejemplo, el ejemplo B, que me dice los números 18, 26 y 40. Entonces, si yo encuentro la descomposición en factores primos de estos números, vuelvo a hacer el mismo procedimiento. La mitad de 18 es 9, de 26 son 13 y de 40 son 20. Luego mitad nuevamente, acá tengo un 9, un 13 y la mitad de 20 que sería 10. Puedo sacar mitad otra vez, 9, 13 y 5. Ahora ninguno de esos tiene mitad, por lo tanto paso al siguiente número que sería la tercera. Tercera de 9 es 3, el 13 no se puede dividir por 3
y el 5 tampoco. Tengo nuevamente un 3, esto me queda convertido en 1, esos son 13 y 5. El siguiente número es un 5, esto me da 1, 1 acá y me queda un 13. Y si se dan cuenta, el 13 también es un número primo, por lo tanto, acá saco un 13 finalmente y esto me queda todo convertido en un 1, ¿vale? Entonces, como ya logré esto, puedo decir que el mínimo común múltiplo va a ser 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 5 y por 13, ¿ya? Entonces, en este caso, pues realizo la multiplicación. 2 por 2 serían 4, por 2 serían 8, por 3 serían 24, por 3 son 72, por 5 son 360 y eso multiplicado por 13 son 4680. Y ese número que me aparece acá, que en este caso es bastante grande, es el mínimo común múltiplo, ¿vale? Es el múltiplo que comparten todos y que es el número más pequeño que tienen en común todos ellos. Bueno, el mínimo común múltiplo es bastante útil cuando estamos tratando de operar fracciones. Entonces, fíjense que en el primer ejemplo de la parte 2 de este video tenemos el ejercicio que me dice 3/5 más 2/7, ¿no? Entonces, lo que uno hace es encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores, de 5 y de 7. Ninguno de los dos se puede dividir por 2, ni por 3, por 5, esto me da 1, y luego por 7, y todo me queda convertido en 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 35. Ese número va a ser el denominador de la nueva fracción o de la fracción resultado. Y entonces, lo que uno hace es tratar de amplificar o pensar por qué número tengo que multiplicar al denominador para encontrar o para lograr el mínimo común múltiplo, ¿vale? Entonces, si acá abajo tengo un 5, la pregunta que me hago es, ¿por cuánto tengo que multiplicar al 5 para que me dé como resultado un 35? Y obviamente el número que me hace falta es un 7, ¿no? Porque 7 por 5 me da 35. Entonces, al número que tengo en la parte de arriba, es decir, en el numerador, lo multiplico por el resultado que me encontré. Es decir, acá me va a quedar un 3 multiplicado por el 7 que me hace falta. Más, luego me hago la misma pregunta, ¿por cuánto tengo que multiplicar al 7 para que el resultado me dé 35? Y yo sé que 7 multiplicado por 5 me da 35. Entonces arriba tengo un 2, lo multiplico por 5 y eso me va a dar el resultado de la fracción que estoy buscando. Resuelvo esto, entonces esto me va a dar 3 por 7 son 21, más 5 por 2 que son 10, y todo esto dividido en 35. 21 más 10 son 31 y eso está dividido en 35. Y este sería el resultado de esa operación entre fracciones, ¿ya? Fíjense que en el siguiente caso, en el ejercicio B, es mucho más útil esto que estamos utilizando. Porque claro, cuando uno tiene dos fracciones, puede resolverlo, digamos, de manera más fácil amplificando o utilizando la fórmula, etc. Pero en este caso, por ejemplo, cuando uno tiene tres fracciones, que sería 3 medios menos 1/3 y más 5/12, entonces busco el mínimo común múltiplo entre esos tres números. Es decir, voy a hacer esto un poco más pequeño. Subirlo ahí. Y esto vamos a subirlo también un poco por acá. Entonces, fíjese lo siguiente. Tengo el número 2, tengo el número 3 y tengo el número 12, ¿ya? Entonces, si yo tengo esos tres números, encuentro la mitad,
La mitad de 2 es 1, 3 no tiene mitad exacta y la mitad de 12 es 6. Mitad nuevamente, esto me da 1, 3 y la mitad de 6 es 3. Y por último encuentro la tercera, eso me da 1 en todos los casos. Como ya logré esto, entonces tengo que el mínimo común múltiplo va a ser el producto de estos 3, 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4, 4 por 3 es 12. ¿Ya? Entonces 12 es el número que pongo como denominador de la nueva fracción. Y pienso, arriba tengo un 3. Ese 3 lo voy a multiplicar por un número que multiplicado por este 2 de aquí abajo me dé como resultado el 12 del mínimo común múltiplo. Eso sería un 6. Menos, luego tengo acá un número que multiplicado por 3 me dé como resultado 12. Y eso sería 4. O sea, el 1 que tengo arriba lo multiplico por un 4. Más, tengo un 12 acá, un número que multiplicado por 12 me dé 12 y eso sería 1. Por lo tanto, el 5 que tengo en la parte de arriba lo multiplico por 1. 3 por 6 me da 18, menos 4 por 1, 4, más 5 por 1, 5, y todo esto dividido en 12. Por lo tanto, esto sería 18 menos 4, que son 14, 14 más 5 son 19, 19 partido en 12. Y este es el resultado de esa operación compuesta. Entonces, obviamente, utilizando el método del mínimo común múltiplo, es mucho más sencillo resolver operaciones entre fracciones cuando tenemos más de una fracción, ¿vale? Por último, si tengo una multiplicación, como en este caso, fíjense que tengo 2 quintos por 1 sexto, básicamente lo que tengo que hacer es multiplicar de frente, porque la multiplicación se realiza de esta manera. Entonces, el 2 de arriba lo multiplico por el 1 que tiene al lado, y eso lo voy a dividir por el 5 que tengo multiplicado por el 6 que tengo al frente. 2 por 1 me da 2, dividido 6 por 5 que serían 30. Esta fracción la puedo simplificar y eso me da 1 partido 15, que es lo mismo que un quinceavo.